No solamente en la alabanza, porque todo este tiempo de ayuno es para gozarse delante de la presencia de nuestro Rey. Amén. Aleluya. Vamos a abrir la escritura y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Apocalipsis, capítulo número 3, y vamos a leer un solo versículo. Vamos a ponernos en pie. Aleluya. Versículo número 20. Dice así la escritura. Todos lo podemos hacer, ¿sí? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, oh Dios, porque estamos en tu casa regocijándonos delante de tu presencia, Señor. Ahora te pedimos, oh Dios de los cielos, que se esté ministrando a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra, Señor. Que es aquella que nos conforta, Señor. Es aquella, Señor, oh Dios de los cielos, que alimenta nuestro ser interior, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios de los cielos. Necesitamos, Señor, oh Dios, palabra tuya, Padre. Sea usted hablando y ministrando a través de tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios de amor. Padre, que sea Él tomando el control de este lugar, de cada vida, Señor, de cada pensamiento, Señor, oh Dios de los cielos. Permite que tu presencia pueda fluir con poder y autoridad para la gloria de tu nombre. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis santos hermanos. Bien, hemos leído el texto del día de hoy, ¿sí?, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso número 20. Creo que conocidos por todos. Amén. Aquí está la mayoría de los evangelizadores, ¿sí? Y aquellos que no lo hacen, que no evangelizan, pero sí han escuchado este verso bíblico. Seguramente quizás hasta le predicaron con aquel versículo bíblico. Bueno, vamos entonces a analizar este texto, este versículo, ¿sí?, en esta hora. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien es sabido por todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, que este versículo lo utilizamos para evangelizar. Cuando le presentamos a Jesús, ¿verdad?, aquel que nos está escuchando, ¿verdad?, le decimos: ¿quiere recibir al Señor Jesús? El Señor Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Sí, pues le cuento que está mal utilizado ese versículo bíblico. Nosotros lo usamos, es verdad que nos sirve y nos sirve de mucho en los evangelismos, pero nosotros lo sacamos del contexto, ¿sí? Este versículo bíblico no es para los inconversos, es para los creyentes, es para nosotros. ¿Cómo? Nosotros, si ya tenemos a Jesús en nuestras vidas. ¿Cómo así el Señor nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es la cosa? Bien, este versículo bíblico no lo podemos aislar. Viene en el contexto del mensaje que Jesús dio a la iglesia de la Odisea. Ya vamos a ver cierta parte histórica acerca de esta iglesia, muy superficial, para no llevarnos mucho tiempo. Y vamos a volcarnos más a la parte espiritual que a la parte histórica. Amén. En este versículo bíblico que el Señor me dio para poder ministrar en este día, ¿sí?, nos habla claramente, como les decía yo hace un momento, que nosotros lo utilizamos para evangelizar, y les dije que no se debería de hacer, ¿verdad? Porque
este verso bíblico no es para aquello, no es para aquello. Pero bien, vamos entonces a ver qué nos dice la Escritura, ¿sí? Y vamos a ser edificados a través de la misma, ¿sí? Como les decía hace un momento, un pasaje bíblico mal utilizado en nuestros círculos cristianos cuando salimos a evangelizar, ¿sí? Utilizando esta porción bíblica, ¿sí? Vamos a considerar el contexto, como les dije hace un momento, es del capítulo número 3, ¿sí? Bien, como les decía hace un momento, también es un mensaje que el Señor da a las 7 iglesias en Asia, ¿sí? Lo da a la iglesia de la Odisea. En este capítulo número 3, sí, se dan los dos mensajes, tanto a la iglesia de Filadelfia como a la de la Odisea. Esta última presenta características negativas, ¿sí? Por eso que Dios se expresa de esa manera. Interesantes, quizás por eso no hay una sola palabra de alabanza hasta esta iglesia, hablando de la Odisea, ¿sí? Sino más bien de reprensión y amonestación. Vamos a ver entonces. La Odisea era tipo de iglesia que acostumbraba a la buena vida, pero Cristo desnuda su condición espiritual, ¿sí? De esta iglesia al decir, en el verso 17, en la segunda parte dice, y no sabes tú, del capítulo 3 verso 17, segunda parte, y no sabes tú que eres un desventurado, un miserable y desnudo. ¿Sí? Este es el verso 17 en la segunda parte. Muy bien, analicemos el texto, el versículo bíblico en esta hora. ¿Sí? Bien, cuando Jesús habla acerca de que Él está tocando a la puerta, no se refiere que está tocando a la puerta como nosotros lo espiritualizamos, a la puerta del corazón. Dice, es aquí yo estoy a la puerta y llamo, y nosotros incluso le hacemos el ruidito, ¿no? ¿Verdad? Que el Señor está tocando a la puerta del corazón. Pues no es a la puerta del corazón quien está tocando el Señor, ¿sí? El Señor dice que Él desea entrar, lo expresa en el versículo, Él quiere entrar. ¿Y por qué Él quiere entrar? Si como les dije hace un momento, esta porción bíblica es para los cristianos, para la iglesia, no para los inconversos, ¿sí? Esta porción de la iglesia de la Odisea, ¿sí? En el capítulo número 3, ¿por qué desea entrar? Bueno, desea entrar porque muchas veces nosotros, ¿sí? A pesar de que estamos en la casa del Señor, en la iglesia de nuestro Dios, y venimos quizás algunos con mucha frecuencia, nos hemos olvidado de tener una relación con Él, ¿sí? Y hacemos la obra. Como decía hace un momento, usamos el versículo para evangelizar. Quizás podamos estar evangelizando. Yo escuchaba el otro día a un hermano que decía, hermana, yo estaba tan desconectado de Dios, que solamente me aferraba al evangelismo. Si yo me soltaba del evangelismo o ustedes me impedían evangelizar, yo creo que me apartaba. Y bueno, sus palabras no me sorprendieron porque hace un tiempo atrás también escuché, pero no con respecto al evangelismo, sino con respecto, sí, a dar clases, a la enseñanza. Se le llamó la atención, ¿sí? Se amonestó, ¿sí? A una de las jóvenes, ¿sí? Y para que ella pueda crecer espiritualmente, porque tenía muchos quehaceres, ¿sí? En su vida, se le pidió de que ya no nos colabore con la enseñanza de los niños. Bueno, y ella lógicamente se puso triste, ¿sí? Y dijo, no, hermana, lo que pasa es que si yo como que no sirvo, yo me desconecto con Dios. Y esta es la realidad de muchos hermanos en medio nuestro, que si no están haciendo algo, no están activos en algo, sienten que se van a desconectar con Dios. Pero déjenme decirles que esto está mal, es equívoco. ¿Por qué? Porque nuestra relación no depende del servicio que nosotros tengamos en la iglesia o como siervos o ministros de Dios. Nuestra relación con Dios, ¿sí? La cual Dios nos la demanda a través de la Escritura, ¿sí?
como hijos suyos, no importando si tenemos algún cargo o alguna responsabilidad en la iglesia, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es de que nosotros debemos de tener una relación, una fuerte relación con nuestro Dios, ¿sí? Y muchas veces esto se desplaza porque, no porque queremos, sino que muchas veces sin intención lo dejamos a un lado, por servir incluso. Estamos sirviendo y estamos tan ocupados y la ocupación es tan grande y la responsabilidad es tan grande que quizás el tiempo de oración que teníamos antes, que era más extenso, ahora está más corto, ¿sí? Si el estudio que nos dábamos de la Escritura eran de 2, 3 horas, yo he escuchado hermanos así, ya no es de esa manera, ahora lo leen nomás, ya no lo escudriñan. Yo les he de decir a los niños y a los adultos cuando se les da clase, ¿sí?, que escudriñar es escarbar, escarbar. Si usted no entiende una palabra, tiene que buscar en el diccionario. Si usted tiene algún tipo de ayuda, de algún diccionario, pero ya bíblico, algo así, que son lógicamente un poco más caros, un poquito más difíciles de adquirir, pero si usted lo tiene, entonces poder ir a esos y poder ir a analizar, ¿sí? Entonces muchas veces esto pasa en la iglesia del Señor, ¿sí? Estamos aquí y nos vemos quizás hasta diariamente, quizás podamos ser fieles congregándonos, pero nos desconectamos de la oración, nos desconectamos de la lectura bíblica, nos desconectamos del estudio bíblico que Dios nos demanda a través de su santa palabra. Como ya leímos y estudiamos el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Y señala, no solamente lo deja ahí, sino que recalca, sino que de día y de noche meditarás en él. Y no solamente meditar, va más allá, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hicieres te saldrá bien. A veces somos conocedores, bien conocedores de la Escritura. Nos podemos saber los textos de memoria, pero no los vivimos. Y si no los vivimos, no vamos a ser prósperos, ¿sí? Así vengamos a la iglesia. Si no vivimos la palabra de Dios, no vamos a ser prosperados. Entonces, esta amonestación, ¿sí?, da el Señor, ¿sí?, a la iglesia de Laodicea, ¿sí?, diciéndole, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? ¿Qué más dice el verso bíblico? Si alguno oye mi voz, ¿qué pasará? Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo decía antes que este versículo lo utilizábamos para evangelizar. Dice, yo entraré a él. No es que dice que él va a entrar dentro del corazón de uno, como generalmente nosotros lo espiritualizamos, ¿verdad? Y decimos, el Señor va a entrar. De adentro quiere el Señor hacer la obra. Deje que el Señor entre a su corazón. Y muchas veces estamos evangelizando y la palabra que estamos enseñando, sea en un evangelismo o sea en una enseñanza con niños, con adultos, con el que el Señor nos haya permitido servirle, nos está golpeando, nos está golpeando, nos está golpeando. Porque recuerden que dice la Escritura que la palabra es como espada y es de dos filos. Que no solamente va a cortar para el lado de allá, para aquellos los que le escuchan, sino también para uno que la ha preparado y que ha recibido el mensaje de parte de Dios para poder otorgarlo a los demás. Y decimos, sí, el Señor quiere entrar a su corazón y no nos damos cuenta que el Señor hace mucho tiempo de nosotros se fue. ¿Y por qué se fue? Porque no tenemos una relación con Él. No hay una relación íntima como Él quiere que sea. ¿Sí? Y Dios nos demanda eso. Porque podemos hacer la obra, como les decía hace un momento, pero cuidado nos pasa, ¿sí? Cuidado nos pasa como... Yo tengo muchos papeles aquí, me he vuelto loca estos días, hermano. Como dice Mateo 7, 21 y 23, vamos a abrirlo, ¿sí? Vamos a abrir esa parte, porque podemos hacer la obra, claro que sí, la podemos hacer. Podemos hacer señales, prodigios y maravillas, claro que sí, el Señor respalda su santa palabra.
Pero cuidado, Mateo capítulo 7 nos da una advertencia, ¿sí? Y nos dice en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que la obra la podemos hacer, Dios va a respaldar su obra en su misericordia, ¿sí? Su palabra tiene el aval, el respaldo de nuestro Dios. Pero nosotros, ¿cómo quedamos? Si nos desconectamos, si no tenemos una relación estrecha con nuestro Padre, ¿sí? Somos perjudicados hasta el extremo de llegar hasta poder perdernos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, mucho cuidado en esta parte, ¿sí? Dios demanda que nosotros debemos de, ¿sí?, tener una relación íntima con Él, diariamente. Al principio es duro, y cuando se lo ha dejado es más duro todavía, ¿sí? Es duro de retomar. Cuando alguien empieza por primera vez le es duro, dice, pastor, yo quiero orar bastante, pero solo llego hasta 5 minutos nada más. Pero yo quiero y no puedo, pero porque le falta esa práctica. Y conforme lo va haciendo, sí, va adquiriendo más destreza. El Señor la va utilizando a través de su Espíritu Santo para orar, no solamente por la persona, sino por aquellos que le rodean. ¿Sí? Y traerá memoria, quizás gente de la iglesia o de algún sitio donde Dios quiera que se ore por aquella persona, porque solo Dios sabe qué estará pasando, qué estará viviendo aquella persona, ¿sí? Y Dios empezará a hacer la obra. Pero aquellos que nosotros ya tenemos algún tiempo en el Señor y nos empezamos a desconectar de Dios, ¿sí?, dejando la oración a un lado o no orando lo suficiente como antes lo hacíamos, retomar es más difícil, mucho más difícil que aquellos que por primera vez lo empiezan a hacer. Entonces, ¿sí?, Dios quiere que nosotros estemos conectados con Él, estemos siempre perseverantes, ¿sí? En la Escritura nos habla acerca de la perseverancia. Dice en las cartas de Juan, vamos a irnos a las cartas de Juan. ¿Sí? Las cartas de Juan, déjame, estoy buscando porque ese versículo no lo tenía. Nos habla claramente acerca de perseverar, ¿sí? Dice la Escritura, si me ayudan en los versos donde dice que tenemos que perseverar, que si no perseveramos, no tenemos a Dios. Pero el que persevera, ese tiene al Hijo y tiene al Padre. Eso está en las cartas de Juan, eso sí estoy segurísima, pero no me recuerdo en cuál de ellas. Entonces, vemos que Dios nos demanda de perseverar en su palabra, de perseverar en sus caminos, ¿sí? No podemos descuidarnos de ello, no podemos dejar de hacerlo. Amén. Entonces debemos nosotros cada día ser perseverantes. Segunda de Juan, ya lo encontraron los hermanos, gracias hermanos, no lo tengo señalado, 9. Segunda de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Entonces vemos cómo claramente Dios nos habla a través de su palabra que debemos de ser perseverantes. Amén. Perseverantes.
no dejando los ejercicios espirituales a un lado, no solamente la oración, no solamente leer la escritura, sino también por ejemplo, el congregarnos. Debemos de congregarnos también, amén. Como les decía yo antes, ¿sí? No podemos nosotros dejar como ciertas situaciones se presentan en algunos hermanos, ¿sí? De que si no estoy en algo activo, me desconecto de Dios. Me siento que me voy a apartar del Señor. Eso no debe de ser así, ¿sí? Porque nuestro servicio o nuestra búsqueda no depende de un servicio, sea que estemos trabajando en su obra, sea que no lo estemos haciendo. La búsqueda del cristiano, ¿sí? Debe de ser, ¿sí? Por amor a nuestro Dios, a nuestro Salvador, porque Él nos ha salvado. Hemos sido tomando en cuenta de en medio de todas las naciones de la tierra. Amén. ¿Sí? La Escritura dice que somos pueblo santo, pueblo adquirido, ¿sí? De entre todas las naciones, escogidos de entre todas las naciones. Y debemos de valorar eso, de que no todos, ¿sí? Conocen del Señor. Es más, todos los que estamos aquí tenemos familiares que no conocen del Señor. ¿Y cuánto es nuestro anhelo y nuestro deseo que ellos también conozcan esta verdad? Que la gracia del Señor se extienda y los salve. Amén. Entonces, ¿sí? Debemos de nosotros de tener mucho cuidado con respecto a esto. He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Hay una porción bíblica donde el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas conocen mi voz. Cuando Él las llama, ¿sí? Ellas reconocen la voz de su Señor. Yo creo que la mayoría que estamos aquí tenemos hijos. ¿Sí? Cuando algún hijo nos habla, nosotros sabemos quién es, ¿verdad? Aunque no lo podamos estar viendo, pero por el timbre de voz sabemos, ya, es tal niño, ¿verdad? Juanito me llama, Pepito me llama, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque reconocemos su voz, ¿sí? Asimismo, el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pero no solamente oír, porque la demanda del Señor es que Él quiere entrar. Dice, oye mi voz y abre la puerta, porque hay muchos que oyen, pero no quieren abrir la puerta. Hay muchos que oyen y no quieren obedecer al Señor. Saben las cosas que deben de dejar a un lado, pero no lo hacen, ¿sí? Saben de las cosas a las cuales tienen que renunciar, pero no quieren pagar un precio, ¿sí? Quieren vivir cómodamente mientras están aquí en la tierra, ¿sí? Cosa que no es la figura bíblica, no es la figura que el Señor nos presenta. ¿Sí? Entonces nosotros debemos en esta parte, dice la Escritura, ¿sí? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación, habla de tener una relación. En los orientales, ellos tienen una bonita costumbre, podríamos decir así, y la cual es de que cuando llega algún visitante a su hogar, ¿sí? Ellos lo acogen, ¿sí? Incluso al extranjero lo acogen, ¿sí? Y así un ejemplo yo me recordaba es, por ejemplo, de Abraham. Cuando Abraham está sentado bajo su tienda y ve pasar a 3 varones. ¿Se recuerdan esa porción bíblica? ¿A dónde van los 3 varones? A destruir Sodoma y Gomorra. Y él sale corriendo a verlos y les motiva tanto, les insiste tanto a que se queden con él, ¿sí? Y les hace preparar comida, ¿sí? Esa es una costumbre de que ellos tenían. ¿Sí? Asimismo, por eso Jesús está hablando aquí.
entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habla de una relación íntima, de amistad, una relación amistosa. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos en esta hora. Quiero hablar acerca de la historia de esta, no solo de este versículo que he analizado, sino de lo que es la iglesia de Laodicea. Amén. Sí, esta iglesia fue destruida, esta ciudad, ¿sí?, fue destruida por un terremoto, ¿sí?, por un segundo terremoto, y ellos no... Esta Laodicea, la iglesia de Laodicea, era una iglesia tan próspera, ¿sí?, que ellos no quisieron recibir la ayuda de Roma para poder volver a reconstruir todo lo que el terremoto había, ¿sí?, deshecho. Era una ciudad muy próspera. ¿Por qué? Miren, la historia cuenta, ¿sí?, que este terremoto surgió en el año 60 después de Cristo. ¿Sí? La riqueza que ellos tenían provenía de la industria textil. ¿Por qué? Porque ellos, ¿sí?, producían lana, pero no lana blanca, sino lana negra, ¿sí? Lana negra. También era próspera también por el sector bancario. Y no solamente ello, sino que también había en ella una escuela de medicina, ¿sí?, que preparó un nardo de especias para el tratamiento de los oídos y un colirio. Estas tres cosas hacían prosperar, ¿sí?, aquella ciudad, ¿sí?, donde se encontraba la iglesia Laodicea, ¿sí? Eran muy prósperos, era un pueblo muy próspero, ¿sí? Pero en esta ciudad había una debilidad, ¿sí? Y era con respecto a la falta de un suministro de agua, ¿sí? Ellos no tenían agua y por ello se vieron en la necesidad de hacer un acueducto donde poder ellos traer el agua de un lugar distante. Y este lugar distante quedaba a 10 kilómetros de la Odisea, ¿sí? Y este acueducto fue hecho por piedras. Sí, esto también simbolizaba, ¿sí?, las riquezas que ellos tenían acerca de este acueducto, ¿sí? Ya mismo van a ver por qué les estoy contando algo de la historia, ¿sí? Entonces, ¿sí?, la necesidad de llevar a través del acueducto de piedras, ¿sí?, y ¿de dónde traían el agua? Lo traían desde Hierápolis, una ciudad vecina que quedaba, como les dije hace un momento, a 10 kilómetros de distancia. En esta ciudad, Hierápolis, había aguas termales, aguas calientes, hirviendo, ¿sí? Aguas medicinales, ¿sí? Eran aguas medicinales. Y cuando ellos hacen el acueducto para que esta agua llegue a la Odisea, en el trayecto de que el agua recorría 10 kilómetros de distancia aproximadamente, el agua ya no llegaba caliente, sino que el agua llegaba tibia. Llegaba tibia por la distancia que recorría, ¿sí? Eran fuentes termales, pero debido, como les dije, a la distancia que recorría, esta agua se iba enfriando en el camino y llegaba tibia a la Odisea. Entonces, al enfriarse, ¿sí?, debido al carbonato de calcio que contenía, ¿sí?, producía un efecto nauseabundo al beberla, ¿sí? Producía un efecto nauseabundo al beberla, ¿sí? Y también no solamente nauseabundo, sino que también tenían dolores estomacales, tenían flatulencias y el aumento de la necesidad de ir al baño a orinar. Todo esto producía el beber de aquella agua. No solamente al saborearla que les provocaba náuseas, sino también los otros efectos secundarios que ésta provocaba. Ok,
Entonces, ¿qué más habla acerca de esta ciudad? ¿Sí? Se dice también, eso era lo que recibía la Odisea, pero no tenía otra opción, solamente de recibir este tipo de agua. En cambio, había otro lugar que se llamaba Colosas, ¿sí? A unos 18 kilómetros de distancia, ¿sí? Pero ellos disfrutaban de manantiales de agua fría, ¿sí? Refrescante y pura. Entonces, la Odisea se encontraba en medio de Hierápolis, que tenía, ¿qué tipo de agua? Caliente, aguas termales, aguas medicinales. Y también de Colosas, que tenía agua fría, refrescante, pura, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿sí? Podemos observar a través de las Escrituras que Jesús sabiamente utiliza las imágenes sacadas de la vida cotidiana de ellos, porque eso era lo que ellos vivían, eso era lo que ellos tenían, ¿sí? En primer lugar, Jesús le dijo a la Odisea, no es ni frío, ¿verdad? Ni caliente. No eres frío como el frío de las aguas puras, ¿de dónde? De Colosas. Ni eres caliente como las aguas que hierven de Hierápolis. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ellos entendían el mensaje. Nosotros se nos hace difícil, ¿no? Tibio, caliente, frío, se hace raro. Pero ya viendo la historia, podemos entender de lo que Jesús le estaba hablando, el mensaje que traía a la iglesia, ¿sí? Eres tibia y me causas náuseas por tu tibieza, por tu mal sabor, ¿sí? Porque no sacias la sed como el agua pura y fresca, ¿sí? De Colosas, y no puedes curar, porque el agua de Hierápolis eran termales, eran curativas, como las hacen las de Hierápolis. A pesar de ellos, los de la Odisea, a pesar de que ellos sabían, ¿sí? Este punto, ellos ¿qué hacían? Reclamaban una riqueza espiritual que no tenían, ¿sí? Una riqueza espiritual equivalente a su riqueza, ¿sí? Material. Y esto muchas veces pasa también en medio de la iglesia. A veces los hermanos piensan que como son prosperados en lo financiero, su vida espiritual está bien. Estoy bien porque el Señor me está bendiciendo, ¿sí? El negocio me salió, me aumentaron el sueldo, me cambié de trabajo, estoy prosperando, gloria a Dios. Y piensan que como están prosperando en lo financiero, están muy bien en lo espiritual. Y a veces en lo espiritual están mal. Pero ellos caen en una confusión, ¿sí? Debido a esto, ¿sí? Entonces, vemos la condición de la iglesia de la Odisea con respecto a este punto, ¿sí? Era evidente su desarrollo, tanto textil, bancario, ¿sí? Y también acerca de medicinal, porque ellos habían hecho, ¿sí? Habían hecho un tratamiento con unas especies para tratar los oídos y también habían hecho un colirio. Por eso que después en los versículos posteriores el Señor le habla del colirio, ¿sí? Era evidente su desarrollo textil, bancario y su medicina, pero Jesús les hace ver a los de la Odisea lo que necesitaban más que cualquier otra cosa. Era porque ellos a la lana que ellos producían, que era lana negra, le llamaban oro negro, ¿sí? Y Jesús les hace ver que ellos necesitaban ser vestidos, ¿sí? Ser vestidos. ¿Sí? Y también que necesitaban el colirio, que supuestamente ellos ya tenían, porque sus sabios habían hecho, ¿sí? Estas especies, estas mezclas de especies, y habían efectuado, ¿sí? Habían producido, ¿sí? También con respecto a un tratamiento para oídos,
¿sí? Entonces Jesús les toma estos puntos, resalta estos puntos de lo que ellos se enorgullecían. Jesús los toma para hacerle ver su falencia, su falencia. Tiene... Ajá. Sí. Entonces, ¿sí? Vemos entonces la condición de la iglesia Laodicea, ¿sí? Vamos también en esta hora, vamos antes de terminar, ¿sí? Antes de terminar, ¿sí? La meditación de la escritura, ¿sí? Vamos en esta hora a reflexionar algo con respecto al texto, ¿sí? Yo decía antes con respecto a que Dios nos hace demandas, ¿sí? Dios nos hace demandas y como hijos de Él debemos de, conocedores de su palabra, también hacer la obra, o sea, practicarla, obedecerla, ¿sí? Y muchas veces no lo queremos hacer, ¿sí? No lo queremos hacer. Pero Dios ha llamado a ser una iglesia que sea obediente, que sea santa, que sea pura, que sea limpia, como Él lo demanda, sin mácula, como antes lo cantábamos también, sin mancha, ¿verdad? Pura, con vestiduras blancas de lino. Así nos demanda el Señor. Pero para ello, nosotros debemos de obedecer la demanda que el Señor nos hace. ¿Sí? La demanda que el Señor nos hace. Ahora bien, ¿sí? Debemos de meditar en esta hora con respecto a este verso bíblico. Con respecto a este verso bíblico que lo hemos leído en Apocalipsis 3:20, cuando nos hace la demanda del Señor, ¿sí? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Nosotros debemos de meditar en esta porción bíblica, porque con respecto a si nosotros, en nuestra condición espiritual en que nos encontramos en este momento, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Sí? ¿Cómo estamos delante de Él? Si el Señor nos está demandando más santidad, estamos obedeciendo, si estamos leyendo su palabra, si estamos orando, ¿sí? Más que antes, porque nosotros tenemos, como decía hace un momento, que perseverar, que no menguar, sino perseverar, de crecer, ¿sí? Y lógicamente, para poder crecer hay que obedecer la palabra del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que vayamos a tener a Jesús afuera tocando. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto, porque como ya lo vimos, el versículo bíblico, a pesar que lo utilizamos para evangelizar, no es para evangelizar, es para nosotros, es para la iglesia del Señor, es para que la iglesia despierte y vea su condición en la que se encuentra. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado si tenemos al Señor afuera, esperando, ¿sí? Como, se podría decir como un peregrino, ¿sí? Esperando, tocando, dice la Biblia textual, golpeando, ¿sí? Bien, mis santos hermanos, demos gracias a nuestro Dios en esta hora por su santa palabra, ¿sí? Así sentados como están, oremos a nuestro Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor, por el privilegio, Señor amado, que tenemos de estar en tu casa, Señor. Gracias, Padre eterno, por la meditación de tu palabra, Señor, por la reflexión de la misma, oh Dios de los cielos. Padre eterno, porque tu palabra nos lleva a todo conocimiento, a toda verdad, Señor. Es tu palabra cual espejo, Señor, oh Dios, cual desnuda nuestra condición. Nos hace ver, Señor amado, en qué fallamos, Señor. ¿Qué no estamos obedeciendo? ¿Qué hemos dejado a un lado, Señor? ¿De qué nos hemos olvidado, Señor? Oh Dios de amor, quizás sí estamos orando, quizás sí estamos perseverando, Señor, oh Dios, en la escritura con respecto al estudio de tu palabra y en el congregarnos, Padre. Pero quizás, Señor, no te estamos sirviendo, Padre. Y somos llamados también a servirte, Señor.
mientras estemos en esta tierra, Señor amado. Tú necesitas hombres y mujeres dispuestos, Señor, oh Dios de los cielos, para que vayan frente, Señor amado, a la batalla, Señor, oh Dios de los cielos, porque tenemos lucha, Señor, diariamente, Señor, contra las huestes espirituales de maldad, contra el enemigo que muchas veces se levanta, Señor, contra nuestras vidas, contra los nuestros, Padre, y estamos a veces desapercibidos, Señor. Oh Dios, o nos cruzamos de brazos, Padre, y dejamos y vemos cómo los que nos rodean mueren espiritualmente, mueren, Señor, oh Dios, sin ti, Señor. Padre, mueren, Señor amado, oh Dios, porque han dejado a un lado, Señor, la búsqueda, Señor, con intensidad, como tú quieres, como demandas, en perseverancia, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos, Señor amado, meditar en tu palabra, que podamos, Señor, oh Dios de los cielos, abrir nuestros ojos espirituales y reconocer, Señor, nuestra condición, aunque muchas veces pueda ser vergonzosa, Señor. Oh Dios, pero tú eres bueno y misericordioso, Padre, que haces un llamado a tu iglesia, Señor. Oh Dios de los cielos, para meditar en nuestros caminos, Señor, para ver por la senda en que caminamos, oh Dios de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, Señor, sea usted obrando en misericordia y en bondad para con los que estamos aquí, Señor. En este tiempo en el cual hemos venido a tu casa, Señor. Oh Dios, Padre eterno, para poner las cargas, Señor. Cargas, oh Dios de los cielos, Padre, que no podemos llevar, Señor. Cargas más grandes y más pesadas, Señor. Oh Dios, que nuestras fuerzas, Señor. Pero tú lo has prometido, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, venimos a depositar en ti nuestras cargas, Señor. Cada una de ellas, Padre eterno, porque no las podemos llevar, Señor, porque no podemos dar la solución a nuestro problema, a la necesidad, a la situación que se ha presentado, a la enfermedad, Señor. Solo tú lo puedes hacer. En tu infinita misericordia puedes extender tu mano de amor, Señor, y hacer tu voluntad, Señor, en medio de los tuyos, Padre. Oramos en esta hora. Oramos en esta hora, mi Señor y Dios, para que sea usted, Señor de los cielos, Padre amado, derramando de tu bendición sobre nuestras vidas, mi Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor amado. Padre, para que sea usted teniendo de nosotros misericordia, Señor. Para que este tiempo, Señor amado, en que nos hemos venido a regocijar delante de tu presencia, Señor, oh Dios de los cielos, Señor, sea en gracia en medio de ti, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor. Permite, oh Dios de los cielos, que en el próximo ayuno, Señor, muchos más de nuestros hermanos puedan acompañarnos, Padre, porque todos necesitamos de ti, Señor. Oh Dios,ínstalo, Espíritu Santo. Solamente tú puedes convencer al hombre, Señor. Solamente tú puedes poner el querer como el hacer tu voluntad en sus corazones, Padre. Oh Señor de los cielos, haga la obra para la gloria de su nombre, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.